En la clase de hoy vamos a seguir analizando y estudiando la concentración de las disoluciones. El lunes estudiamos la molaridad, el día de ayer la molaridad y el día de hoy vamos a analizar la tercera forma de expresar una concentración de una disolución, que es la normalidad. La normalidad, que se representa con la letra N mayúscula, va a ser la división o cociente, o se obtiene dividiendo un término nuevo que les voy a explicar ahorita, que son los equivalentes, el número de equivalentes gramo del soluto. Lo vamos a dividir entre el volumen expresado en litros de la disolución. Esta es la fórmula para calcular lo que es la normalidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un concepto totalmente nuevo, que es el número de equivalentes gramo. Algunos libros solamente ponen número de equivalentes. Entonces, para obtener la normalidad es necesario obtener este número de equivalentes gramos del soluto. Para esto les voy a explicar cómo se obtienen estos equivalentes gramo, y lo vamos a hacer para estos tres tipos de sustancias. Primero, para los ácidos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, un equivalente gramo lo vamos a obtener dividiendo el peso o masa molecular del ácido sulfúrico entre la cantidad de hidrógenos que tenga el ácido. Entonces aquí, en este caso, como es el ácido sulfúrico y tiene 2 hidrógenos, lo vamos a dividir entre 2. No voy a obtener el peso o masa molecular del ácido sulfúrico, pero es 98 gramos por mol. De tal manera que lo voy a dividir entre 2 y la mitad de 98 serían 49. Quiere decir que un equivalente gramo del ácido sulfúrico serían 49, equivale a 49 gramos. Es decir, para obtener los equivalentes gramos de los ácidos, lo que vamos a tener que hacer es dividir el peso o masa molecular del ácido entre el número de átomos de hidrógeno. En este caso son 2. El peso masa molecular del hidrógeno son 98. Recuerden, se obtiene multiplicando la cantidad de átomos de hidrógeno 2 por el peso atómico, que es 1, la cantidad de átomos de oxígeno, que son 4, por su peso atómico, que son 16, y 1, que son un solo átomo, por el peso atómico del azufre, de tal manera que vamos a obtener 98 gramos. Muy bien, eso es para el caso de los ácidos. En el caso de las bases, específicamente para los hidróxidos, para obtener un equivalente gramo se va a dividir el peso o masa molecular del hidróxido entre el número de grupos oxidrilo que tenga el hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio. Esta es la fórmula del hidróxido de aluminio. En este caso tenemos 3 grupos oxidrilo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el peso masa atómica del hidróxido de aluminio. En este caso ya no lo voy a hacer, simplemente lo voy a colocar aquí, que son 78 gramos. Este es el peso molecular o masa molecular del hidróxido de aluminio.
y lo voy a dividir entre el número de hidróxidos. En este caso tenemos 3 grupos hidroxilo o oxidrilo, entonces al dividirlo entre 3 voy a obtener que un equivalente gramo del hidróxido de aluminio corresponde a 26 gramos, que lo obtenemos de dividir 78 entre 3. Entonces ya determinamos cómo se obtiene un equivalente gramo de un ácido y de un hidróxido, que es una base. Ahora vamos a determinar cómo se obtienen en el caso de las sales. Para esto voy a borrar aquí. Las sales, ustedes saben que es una unión entre un catión y un anión. Voy a utilizar esta sal, que es el fosfato cúprico. Esta es su fórmula, ¿sí? Ahora, para obtener un equivalente gramo, en el caso de una sal, tenemos que dividir nuevamente el peso masa molecular de la sal entre, ahora va a ser el número de átomos del catión. En este caso, si ustedes ven, tenemos 3, número de átomos del catión, que se va a multiplicar por su número de oxidación, que en este caso es 2. Multiplicaría por su número de oxidación. En este caso descruzo este 2, entonces multiplicaría 3 por 2 y me daría 6. Por lo tanto, un equivalente gramo sería igual al peso molecular, no lo voy a obtener, pero es igual a 302 gramos. Este es el peso masa molecular del fosfato cúprico, y lo voy a dividir entre el producto del número de átomos de el catión, que son 3, por su número de oxidación, que son 2, serían 3 por 2, 6. Quiere decir que un equivalente gramo del fosfato de cobre, dividimos 312 entre 6 y vamos a obtener a 50.33 gramos. De esa manera vamos a obtener el número de equivalentes gramos del soluto, cuando sea un ácido, cuando sea un hidróxido, es decir, una base, o cuando sea una sal. A continuación vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a calcular la normalidad. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, en el cual nos piden que calculemos la normalidad de una disolución acuosa, es decir, el disolvente va a ser el agua, y el soluto me indica aquí que es el ácido fosfórico. Dicha disolución va a tener 5.4 gramos de ácido fosfórico, y vamos a preparar una disolución. El total o el volumen de la disolución van a ser 1750 mililitros de disolución. Muy bien, entonces recuerden que para calcular la normalidad hay que obtener el número de equivalentes gramo del soluto, que en este caso es el ácido fosfórico, y lo vamos a dividir, o se divide, entre el volumen expresado en litros de la disolución. En este caso, el volumen de la disolución son 1750 mililitros. Este volumen, que son 1750 mililitros de la disolución, lo vamos a convertir a litros. Lo dividimos entre 1000, porque ustedes saben que un litro es igual a 1000 mililitros. Recorremos el punto 3 lugares y me va a quedar que es 1.75 litros. Ya tenemos el volumen de la disolución. Ahora, para calcular la normalidad, necesitamos obtener el número de equivalentes gramo de
el ácido fosfórico, pero en la cantidad de 5.4 gramos. Lo primero que vamos a sacar es el peso o masa molecular del ácido fosfórico, porque recuerden, un equivalente gramo del ácido fosfórico lo vamos a obtener dividiendo el peso o masa molecular del ácido fosfórico. En este caso, aquí ya lo tengo, ustedes recuerdan, se tiene que multiplicar el número de átomos de hidrógeno, que son 3, por su peso atómico, que son gramos sobre mol. Aquí me da 3. Se multiplica la cantidad de átomos de fósforo, que en este caso es 1, por su peso atómico, que lo obtenemos de la tabla periódica, que redondeando es 31 gramos. 31 gramos sobre mol. 3 gramos sobre mol. Y por último tenemos 4 átomos de oxígeno, que lo vamos a multiplicar por 16 y obtenemos 64 gramos sobre mol. Se suman y obtenemos que el peso molecular o masa molecular o molar del ácido fosfórico es de 98 gramos. ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar el peso molecular del ácido fosfórico, que en este caso son 98 gramos. Y recuerden, para sacar los equivalentes gramos, lo voy a dividir entre el número de hidrógenos que tenga, en este caso el ácido, que es el ácido fosfórico, que observamos que tiene 3 hidrógenos, por lo tanto lo voy a dividir entre 3. De tal manera que un equivalente gramo del ácido fosfórico, al dividir 98 entre 3, vamos a obtener 32.6 gramos. ¿Sí, verdad? Entonces, un equivalente gramo es igual a 32.6 gramos de ácido fosfórico, pero nosotros no tenemos 32.6. Nos están indicando que la disolución tiene 5.4 gramos. Entonces, para obtener aquí la normalidad, tengo que calcular la cantidad de equivalentes gramos, pero en 5.4 gramos. Para esto voy a hacer una reglita de 3. Voy a utilizar esta equivalencia. Un equivalente gramo de ácido fosfórico sabemos que es igual a 32.6 gramos. Ahora, en 5.4 gramos, ¿a cuántos equivalentes gramos corresponde? Para esto voy a multiplicar 5.4 por 1, me da 5.4, y lo voy a dividir entre 32.6. Aquí voy a obtener que el número de equivalentes gramo de ácido fosfórico en una cantidad de 5.4 gramos corresponde a 0.16. Okay. Entonces, en 5.4 gramos de ácido fosfórico corresponde a 0.16 equivalentes gramo. Ahora sí, ya obtuvimos el número de equivalentes gramo del soluto y lo vamos a dividir entre el volumen de la disolución expresada en litros para calcular la normalidad. Tenemos que la cantidad o el número de equivalentes gramos del soluto es igual a 0.16 equivalentes gramo y lo vamos a dividir entre el volumen, que es 1.75 litros, de tal manera que esta disolución va a tener una normalidad igual a 0.091. Esa es la concentración expresado en normalidad de esta disolución. Espero que esté claro el video, espero que lo hayan entendido, porque en la actividad de hoy les voy a poner algunos ejercicios donde ustedes van a calcular la normalidad de algunas disoluciones. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias.